¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ahí está nuestro santito San Expedito, que ayer lunes, hoy estamos grabando el programa de Tiempo Industrial que va a salir el viernes. Ayer lunes fue el cumpleaños de San Expedito y por supuesto mucha gente en la gruta, mucha gente en la Laguna Argüello. Por ahí uno se pone a pensar si eso también no contribuye a los contagios, ¿no? Pero bueno, vamos a pedirle a San Expedito que él nos proteja de eso. El tema de hoy es, en este escenario donde prácticamente el métier es la pelea entre Nación y la ciudad de Buenos Aires, inundados los canales de este tema, pareciera ser que en la Argentina no hay otro tema, y en esto parece ser una antesala ya de los comicios, de las elecciones que se van a dar allá seguramente por septiembre, si se aprueban las PASO, y por noviembre las elecciones generales de medio término. Pero a la luz de este escenario, uno se pregunta, ¿hay otros temas que preocupan a los argentinos? ¿Hay otros temas que preocupan a los chaqueños que solamente pensar en el coronavirus, más allá de que esté la cepa de Manaus, la cepa de Río de Janeiro, la cepa de Sudáfrica y lo que sea, porque hay que vivir, hay que trabajar, hay que comer, hay que cuidar a nuestros ancianos mayores, a nuestros hijos, a nuestras familias, hay que compartir con los amigos. Todo este escenario pareciera ser que está al margen, solamente es como que si estuviéramos presos, uno prende el televisor y está la disputa, y bien marcadito, aquellos que están a favor de los anticuarentena y aquellos que están pensando en cómo se va a desarrollar la pandemia, cómo de alguna manera se va a tener que auxiliar y ayudar al pueblo, en este caso el gobierno nacional y la mayoría de los gobiernos provinciales. El presidente de la Nación recibió inesperadamente este lunes el espaldarazo de Córdoba, de Santa Fe, que no lo tenía, más allá de el arrimado la semana pasada por el Norte Grande, bajo la tutela, bajo el mando del gobernador chaqueño Jorge Capitanich, que de alguna manera resumió lo que el Norte Grande piensa de lo que se está haciendo. Insisto en esto, ¿hay otros temas? Hay otros temas. Precisamente el presidente de la Nación, junto con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en este momento que comenzamos el programa de Tiempo Industrial, están lanzando un nuevo programa de 86.000 préstamos para construir viviendas, para refaccionar viviendas en todo el país. Tasa cero de interés, ya vamos a ir detallando y le vamos a preguntar a nuestros invitados de hoy, el empresario Mateo Aleman y el delegado de la UOCRA, Ariel Ledesma, que ya estuvieron aquí, cómo están pensando, cómo están tomando este tema, interpretando este tema de la pandemia, los deja trabajar, los deja vivir, qué los apena a ellos, qué los angustia, porque de alguna manera todo esto nos ha cambiado la vida. Y en la provincia del Chaco creo que este lanzamiento se hace
El 22 o el 23 de abril le vamos a preguntar a ellos cómo es este tema. Insistimos, esta es una buena noticia en el marco de la pandemia porque es plata, cero de interés, es plata. Y de alguna forma la pregunta por ahí es si Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires, que llevan casi el 55% del presupuesto, el resto se reparte por el resto de las provincias, van a también tener ese porcentaje en los préstamos. Esto sería una cuestión de ejercer el federalismo puro, pero este es otra historia. Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Como siempre. Agradecido, Tonino, por estas invitaciones sistemáticas que nos haces. El nuevo atuendo, ¿no? Tenemos que... Sí. A mí me resulta por ahí a veces complicado porque, qué sé yo, si hay alguien que la especie humana, digamos, recupera, es mirarse a la cara, saber los gestos, es uno de los sentidos, ¿no? Así es. Y al estar tapado, de alguna manera, fíjate que los sordomudos necesitan saber qué es lo que se dice y al no leer los labios no pueden saber. Entonces, ahora se está dando en todos los colegas del país una nueva máscara donde se pueden ver los labios, ¿no? Sí. Cómo es la historia. Acá averiguamos y todavía parece que no llegaron. Bueno, estamos lejos del kilómetro cero, ¿no? Y por ahí lo triste es que me parece que ha llegado un poco para quedarse un buen tiempo más, ¿no? Sí. Que me parece que es un poco la toma de conciencia que la sociedad tiene que asumir. La pandemia, sí. Así es. Ariel Ledesma, le dejo la boca. Gracias por venir también, Ariel. Muchas gracias a usted por la invitación y muy buenos días. Bueno. Mateo, este lanzamiento que está haciendo en este momento que nosotros estamos filmando el presidente y creo que la semana que viene se hace acá, me parece, me va a confirmar vos o Ariel. ¿Cómo están viendo esto? Un poco para la movilización del sector, ¿no? Bueno, la Argentina tiene aproximadamente un déficit habitacional de 4,5 millones, más o menos, ¿no? Con 80.000, obviamente hay una diferencia enorme, pero yo soy una persona que creo mucho en los gestos, ¿no? En lo gestual. Y me parece que es un gesto muy, pero muy importante de un gobierno que está en la situación que está, piloteando una enfermedad, digamos, un virus internacional que ha depredado económicamente al mundo entero, digamos, ¿no? Porque también esto es importante empezar a las naciones más poderosas, ¿no? Empezar a ver un contexto internacional, ¿no? Y no enfrascarnos con una idea de ombligo, de ver solamente lo que nos pasa en el barrio, en la ciudad, ¿no? Porque si no, obviamente que como tan bien dijiste vos, este tema de la pandemia y de los nos van poniendo agenda todo el tiempo a que discutamos lo que ellos quieren. Exactamente. Entonces me parece es bueno para el AMBA, para Buenos Aires, para el conurbano. ¿Y el resto del país qué pasa? El resto del país estamos festejando. Miramos la televisión. Estas 86.000 viviendas que están por venir. En realidad esa es la visión que tenemos. Yo festejo terriblemente. Ojalá que sean repetibles, que sean muchos más. Pero empezamos. Esta es la idea, ¿no? Haber empezado. Estamos licitando ahora en el Instituto de Vivienda después de 5 años prácticamente que no se licitaba absolutamente nada. Con el anterior gobierno nacional estamos licitando 650 viviendas para resistencia. 650 viviendas para resistencia con terrenos propios. Es mucho. Es mucho y bienvenido. Ariel, ¿cómo impacta en tu sector, digamos, en los trabajadores? ¿Cómo estás viendo vos? ¿Coincidís con Mateo, este optimismo que tiene él? Sí, los gestos tanto del presidente, del gobernador y del presidente de vivienda son buenos y las noticias son bienvenidas porque siempre nosotros buscamos, ¿no es cierto?, el trabajo digno y de esta manera con vivienda
se circula la rueda económica, digamos, la provincia se empieza a manejar y siempre como dijo Mateo, con el mejor optimismo y que arranque ya, queríamos que arranque en diciembre, claro. Aquella vuelta cuando vinimos que te comentamos más o menos y bueno, claro. Y estamos ahora ya, ¿viste? Lo lindo es que bueno, ahora tenemos fecha de apertura de licitación que va a ser el día 22 de abril hasta el 30 de mayo, que son 1.128 viviendas, que son para acá, para el Chaco, 1.000 va a ser para Resistencia y las otras en distintas localidades, ¿no es cierto? Y además, lo que dijo Mateo, hace 5 años que no se construye, hoy por hoy se están reactivando 1.200 viviendas que quedaron paralizadas durante los 4 años anteriores, ¿no es cierto? Y ahora empezaron y todo dentro de la pandemia también que estamos viviendo el día a día. Hasta hoy no tuvimos contagio dentro de la obra, sí tenemos contagiados que vienen de afuera, claro, que van a los cumpleaños, sí. Por ahí el descuido ese que hacen los obreros y bueno, ahí se nos contagia, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios no tuvimos ninguna paralización de obra por contagio de COVID. Así que bueno, esperemos que sigamos así y que podamos afrontar esta nueva cepa y hay que cuidarse y cuidarse mucho, ¿no es cierto? Ariel, ¿cómo está la tabla de los trabajadores registrados, digamos? Me acuerdo que habíamos hablado de casi 4.000. Sí. ¿Cómo está hoy? ¿Sigue, decreció, aumentó? Sí, bueno, en ese tiempo cuando hablamos justo era la época donde, ¿no es cierto?, la empresa despiden al obrero y la vuelven a reintegrar en enero. Eso generalmente se hace siempre. En enero tuvimos esa reactivación que se vio a partir de la segunda quincena de enero hasta la primera quincena de marzo. Y ahí medio que se trancó un poquito y quedamos ahí con egreso e ingreso en la misma cantidad, ¿no es cierto? Y hoy por hoy estamos alrededor de los 5.400, 5.500 obreros, ¿no es cierto? Hoy, sin la licitación de estas 1.200 viviendas. Sin la licitación de estas. ¿Cuánto crees vos que se pueda arrimar el bochín con las 1.200 viviendas? Y que va a tardar, qué sé yo, la construcción de 1.200 viviendas son por lo menos, no sé, 5 meses, 6 meses. Sí, un poquito más también. Capaz que un poco más también. Nosotros pensamos y tenemos el optimismo de que vamos a superar los 2.000 obreros, ¿no es cierto?, con esta cantidad. Sumado a los 5.000. Más los 5.000 que tenemos, ¿no es cierto? Así que yo pienso que para el mes de julio, por ahí vamos a estar llegando a los 7.000 y pico, 7.000 y casi 8.000 también. Todavía es poco, ¿no? Y estamos ahí. Lo que pasa, a ver, tuvimos 8.000, 9.000 obreros, tuvimos 2017, 2016, que fueron obras que se hizo con la gestión anterior, la de Capitanich, y después de ahí no se hizo más obras, claro. Se paralizó todo y se terminaron esa obra y fueron decayendo los obreros. Y después tuvimos, bueno, el tema del COVID, que tuvimos una gran paralización, y a partir de mayo, junio empezamos a remontar de vuelta. Si llegamos a los 8.000 estamos más o menos en un nivel medio, y nos faltaría, para estar bien y comer torta, 12.000 obreros, ¿no es cierto? Con eso estaríamos contentos y felices. Ese sería todos. El registro, digamos, un nomenclador promedio óptimo, digamos. Claro, sí. Esa es la parte óptima donde vamos a estar bien, digamos, donde se moviliza todo, ¿no es cierto? Y eso se tramite en los comercios, en las localidades, porque al tener mano de obra genuina, el obrero gasta en el barrio, gasta en los supermercados, en el banco, claro. Saca crédito, se compra su motito, su auto, y así vamos, ¿no es cierto? 2018, ¿cuántos obreros había? ¿2.000, 3.000 obreros? No, estábamos un poquito más. Ahí teníamos todavía obras del gasoducto, que se estaban finalizando, algo de acueducto, todo obra del 2011, 2012, claro, toda sí, esa obra. Toda obra de la gestión de Capitanich y de Cristina Kirchner. Claro, sí. Y bueno, y algo de vivienda también había ahí, que después cuando se reactivó, que en el 2014, 2015... ¿Cuánto más le hizo la gestión de Macri, ayudado por Pepo aquí en la provincia? ¿Cuánto más le hizo Y lo que pasa es que retiró todo lo que es obra pública,
Nosotros dependemos, las empresas también, de las obras públicas. Ellos tienen trabajo con obras públicas, invierten ellos, hacen su propia inversión después en edificios, en viviendas colectivas. Pero las obras públicas las hicieron en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Sí, anduvieron muy bien ahí. Tuvimos una gran cantidad de obreros en esa zona. Claro. Lo que es el norte fue devastador. Ahí llegamos al punto cero, ¿no es cierto? No, fue muy malo. Mateo, ¿cómo se preparan hoy las empresas, más allá de que haya 4 entidades empresarias dedicadas a la construcción, que me parece mucho en una provincia? Bueno, en algún momento fueron pocas, digamos, primero son 3 las organizaciones, y allá por el 2009, 10, 11, digamos, la etapa de Néstor, y después vino Cristina. Cuando esto empieza, no nos olvidemos que la obra pública la manejaban no más de 8 o 10 empresas, ¿no? Sí. Estaban nucleados sobre una misma organización que tiene una orgánica a nivel nacional, que entre otras cosas discuten solamente ellos paritaria. Esto es algo que la política lo tiene que corregir, digamos, ¿no? La Cámara Argentina de la Construcción, junto a la UOCRA, que me parece excelente. Y me parece que discuten allá paritaria. Nosotros estamos pidiendo, incluso a través de organizarnos. Dios atiende en todos lados, pero tiene su escritorio en Buenos Aires. Y bueno, cuando en ese momento empezó a haber un volumen de obra que se necesitaba, no, digamos, había mucho volumen de obra y muy simultáneas. ¿Se entiende? Se largaban muchas viviendas, se largaban muchas escuelas, se largaban muchos jardines. Entonces empezó a faltar la capacidad de construcción de estas empresas. Empezaron a tener a todos nosotros, que éramos subcontratados muchas veces por ellos, a que nos empecemos a formalizar en esta idea, digamos. Entonces la verdad que empezó, así es como nace la PYMEC, que es la segunda organización, y aún más siguió, y así es como sale el Centro de Empresas Constructoras. Después vino la hecatombe que desarrollaba un poco Ariel, de la UOCRA, que nosotros coincidimos plenamente. Pasamos de estar registrado en el registro de constructores 370 empresas con calidad para contratar, para trabajar con el Estado. Esto no significaba de que estaban trabajando, pero que tenían capacidad. Estaban registradas. Que estaban registradas, con lo que significa registrarse. Que uno no es que va y se anota, hay que tener capital, hay que tener antecedentes, hay que tener un montón de cosas. No es un trámite administrativo. De 370 terminamos la gravedad de Macri con no más de 40 o 50 empresas. ¿Qué daño le hicieron? Mucho. La verdad que para nosotros fue tierra arrasada. Cualquiera de nuestras empresas media tenía 200, 210, 250 trabajadores cada una de ellas, y nos quedamos lo que pudimos subsistir con 15 en algún momento. Hoy ya estamos de vuelta. Este gobierno lleva un año en Ichirola. ¿Cuántas empresas ya? Y hoy deben estar trabajando más o menos 70, 80 empresas. ¿Sí? Tendríamos que ver un poco en el registro de constructores, pero por lo que sabemos en nuestras organizaciones... Estas 1.200 viviendas que se vienen y se están poniendo mucho en orden, otras ya están trabajando y están licitando, y bienvenido sea. Nosotros obviamente que mientras exista el trabajo, las empresas existen. Nosotros siempre decimos, no hay empresas grandes ni empresas chicas. Existe el cliente, digamos, ¿no? Que en este caso, decía Ariel, existe el trabajo trabajo grande y el trabajo chico. Exacto, ¿no? Entonces, las empresas se amoldan a una situación imperiante. Cuando hay obra, la empresa trabaja, y cuando no hay obra, la que puede subsistir, subsiste, y la que no, quiebran, se van, desaparecen, buscan otro ramo, volvemos a ser algunos subcontratistas, pero bueno, se van tratando de reciclar, digamos. Me gustaría en el próximo bloque, la tecnología... O sea, la pandemia hizo que la tecnología, todo lo digital, supere lo analógico, digamos. Hasta nos tuvimos que acostumbrar algunos, como yo, por ejemplo, que me gusta más la alpargata que andar con cosas raras. Tuvimos que adecuarnos, digamos. Las empresas constructoras, ¿cuánto se tienen que adecuar para tener nuevas tecnologías en la construcción, tanto en altura como en llanura, con viviendas, con edificios, incluso en
Presidencia de la Plaza se está construyendo una planta de ladrillo reciclado de plástico. Esos ladrillos, cómo se insertan en el mercado, para qué van a servir, para qué no van a servir. O sea, digamos, todo eso incluso da mano de obra también. Eso incorpora nueva mano de obra. Y la otra pregunta, esa es una pregunta para el próximo bloque de Mateo. Y la otra pregunta, ¿cuánto del Norte Grande, este nuevo desafío que tomó el timón del barco Capitanich? Hoy ya se está hablando en los asientos apoltronados del periodismo nacional, se está hablando ya de que Capitanich está liderando el pensamiento del norte. ¿Cuánto de esto también viene a agregar y a, digamos, reivindicar el clamor de justicia para eliminar la asimetría? Porque si uno mira el presupuesto 2021, el 55% llevan entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y el resto, un 20%, se reparten entre Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Y el 30% entre las otras provincias restantes, que son creo que 17 o 16 provincias restantes. Al Chaco, imagínate cuánto le toca. Entonces, esta es una pelea que hay que darla, porque es incluso una confrontación de modelos de vida, de modelos de producción, de modelos tecnológicos. Esas dos preguntas me gustaría que podamos compartir, porque aquí también está el recurso humano, es decir, cómo se preparan los trabajadores para este nuevo escenario, que hay que comenzar a visualizarlo, porque la pandemia no nos puede cortar. Hablando de cortar, nos vamos al corte, director, vamos a la pausa y ya venimos, dos temas importantes para desarrollarlo.